buenas tardes, mi nombre es Mónica Mondragón. Yo les voy a impartir la materia de formación cívica y ética como una continuación del curso que ustedes estaban tomando de forma presencial para que puedan presentar su examen a la Comipems. Espero que le estén echando muchas ganas en su casa y que se acuerden de mí. Vamos a empezar con el tema de vida comunitaria porque seguramente a muchos de ustedes en las sedes en las que estaban, su profesor o su profesora ya les tuvo que haber dado los temas anteriores. Entonces, pues vamos a comenzar con vida comunitaria. Creo que todos hemos notado que la mayoría de las acciones, o en su totalidad más bien de las acciones que realizamos en una comunidad, pues afectan a todas las personas que la integran. Esto es porque vivimos en una comunidad en la que hay derechos y deberes que permiten que nosotros tengamos una convivencia respetuosa. Entonces, ¿por qué vivimos en comunidad? Porque todos tenemos la capacidad de vivir en sociedad, de trabajar, cooperar para satisfacer nuestras necesidades individuales y sociales de forma pacífica. Pero entonces, ¿qué son esas necesidades individuales? Bueno, pues todos comemos, todos nos vestimos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, las necesidades individuales son aquellas que nosotros necesitamos para subsistir. Entonces, yo creo que todos hemos ido alguna vez a la tiendita de la esquina o con el señor que te vende las verduras, donde compras la carne que nos comemos, etcétera. Entonces, todas estas personas trabajan en conjunto para que nosotros podamos satisfacer esas necesidades individuales. Por el otro lado, ¿cuáles son las necesidades sociales? Bueno, por muy pequeña que sea nuestra comunidad, todos tenemos una escuela o una pequeña clínica o un médico. Entonces, estas personas que integran ese conjunto de maestros, médicos, enfermeras, etcétera, trabajan en conjunto para satisfacer esas necesidades sociales. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros, para vivir en una comunidad en paz, necesitamos primero entender qué significa la paz. Y bueno, la paz la entendemos como un acuerdo por todos los integrantes de esa sociedad o de esa comunidad para dar una solución a cualquier conflicto mediante métodos democráticos. ¿Por qué mediante métodos democráticos? Pues porque, bueno, es la mejor forma de solucionar cualquier conflicto porque siempre va en pos del bien común. Entonces, esta paz de la comunidad se puede romper por muchas razones. Varias de ellas, por ejemplo, es por falta de equidad, por prejuicios, por la discriminación, por incumplimiento de las leyes y lo principal es el no respetar los derechos humanos. Les voy a poner un pequeño video, bueno, van a ser dos. Quiero que les pongan atención, que nos escuchen, que nos vean y que reflexionen acerca de qué derechos humanos están violando. Iba por la calle en mi bicicleta y de pronto una mujer chocó conmigo, pero pareciera adrede en mi bicicleta. Y entonces comenzó a decirme, eres una india, se ve que no sabes andar en la bicicleta. Yo acababa de regresar de vivir en París y bueno, había visitado Alemania, o sea, desde hace mucho tiempo había viajado y he viajado bastante en mi profesión. Y entonces me empezó a gritar, eres una india, no sabes andar. Y entonces yo le decía, el 90% de los mexicanos tenemos sangre indígena, ¿tú qué te crees, no? Y le pegaba al vidrio y sus niños empezaron a llorar y entonces dije, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Por qué me agredes de esa manera, ¿no? Y entonces empezó a decirme, India, 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 pero así como 100 indias, ¿no? Que ya de pronto era como un odio energético bastante fuerte, que ya no pude contener las lágrimas y entonces anoté la placa y me fui como a hacer una denuncia. Después dije ya, pero sí no me desarmó en el momento porque también empecé a gritar, sí, soy india, ¿y qué? Sí, soy india, ¿no? Soy indígena, ¿y qué? O sea, ¿cuál es tu problema, no? Pero sí me dolió, es como cuando te ponen el dedo en la llaga de toda la vida, ¿no? Que es malo, feo, somos flojos,
somos pobres, somos migrantes, somos prostitutas, somos los que tenemos oficios de nuestro color, ¿no? Entonces eso es horrible porque es una idea que se va acumulando en el cerebro y que es difícil de salir adelante a veces. O sea, yo, por ejemplo, voy a un antro en Polanco y no me dejan pasar, ¿no? El otro día leíamos tu historia por ahí en una tienda, me parece, sí. Que entro y entonces el guardia de seguridad me va siguiendo, pero me pasa en el Miniso, y me pasa en el Sanborns, y me pasa en un centro comercial. Hace como un año acompañé a mi chica a comprar, ella es fanática de las compras, entonces yo estaba lleno de bolsas y estoy afuera y le digo, ¿sabes qué? Te espero que tú terminas. Entonces no había bancas, las bancas estaban todas ocupadas, entonces me siento a un lado y llega un policía y me dice, no puedo estar sentado. Le digo, pues es que no hay bancas, pues estoy cansado, la verdad, me siento mal y pues quiero sentarme. Me dice, enséñame el ticket de todo lo que compraste. No, eso es tuyo. No, y le digo, ¿qué tiene que ver que estés sentado donde a lo mejor no debo con que te enseñe los tickets de lo que traigo cargando? Le digo, ¿por qué te tengo que enseñar los tickets? Porque te lo estoy pidiendo. Y eso tiene un año, ¿no? Entonces, son cosas que te suceden todo el día, que todos los días, por ejemplo, yo sí voy caminando en la calle y la patrulla se para y me echa las luces. O sea, sí me pasa, ¿no? Y eso no debiera pasar. Ok, una vez que ya ustedes pusieron atención a los videos que les puse, quiero que ustedes reflexionen acerca de dos cosas que lamentablemente se están viviendo actualmente y que tienen 500 años de antigüedad. Una es el clasismo y la otra es el racismo. Estos dos problemas son una realidad de nuestro país y son parte de la enfermedad que nos aqueja, ¿no? Es una enfermedad como, por ejemplo, la violencia, la corrupción. Entonces, cuando nosotros no tenemos una educación en derechos humanos, caemos en el racismo y en el clasismo. Por ejemplo, en el primer video, a la chica le decían india, ¿no? Porque creían que pues ella no sabe andar en bicicleta, etc. Entonces, nosotros no tenemos que caer en esos juegos, tenemos que ver a la gente de México como nuestros iguales. No importa que tengan el color de piel un poquito más morenito, porque yo quiero que sepan que casi en su totalidad la población mexicana tenemos sangre indígena, ¿sale? Y de esa totalidad, aproximadamente 85, casi 90% tenemos piel morena. Entonces tenemos que vernos como iguales, tenemos que vernos como parte de una comunidad, convivir como parte de una comunidad y vernos como iguales, para que estas dos situaciones no ocurran. Siguiente, por favor. Entonces, para que estas cosas no ocurran, tenemos que utilizar diversos recursos con los que contamos ante la necesidad de vivir en paz, con respeto, por supuesto, con libertad, con seguridad y siempre con justicia. ¿De qué nos va a servir esto? Bueno, esto nos va a convertir en una ciudadanía responsable, con derechos y obligaciones. Entonces, para ser una ciudadanía responsable, nosotros tenemos que asumirnos como sujetos con derechos y con obligaciones, no solamente con derechos, también tenemos obligaciones. Y una vez que nosotros nos asumimos como seres con derechos y obligaciones, vamos a reconocer en las otras personas sus propios derechos y sus obligaciones. Entonces, bueno, hasta aquí he estado hablando un poco de derechos, ¿no? Pero entonces ustedes se van a preguntar, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, para ello existe la OCDH, que es una oficina que trabaja en derechos humanos de las Naciones Unidas y ellos van a definir, o bueno, definen a los derechos humanos como inherentes a todos los seres humanos por la mera condición de serlo. Esto significa que nosotros tenemos derechos sin distinción alguna de residencia, ni de género, ni de origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra cosa, otra condición que nosotros o alguna persona considere que nos hace diferentes. Pero en realidad todos somos iguales y todos tenemos derechos. Pero entonces, ¿cómo se establecieron estos derechos? Bueno, en 1948 se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No quiere decir que en este año sea el año en que se crean todos los derechos humanos, ¿no? Creo que nosotros sabemos un poquito ya de historia y sabemos que los derechos humanos son resultado de una lucha como seres humanos que tenemos durante siglos, ¿no? Que hemos tenido durante siglos. Entonces, una vez que se establece esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, pues es apoyada por 58 países miembros de la ONU.
Entre estos 58 países se encuentra México, y una de las principales tareas de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es defender la democracia, la igualdad, la libertad y la justicia. Entonces, como México era uno de esos 58 países participantes, pues México crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son sus tareas de esta comisión? Bueno, pues la principal es atender las quejas sobre violaciones a los derechos y las garantías individuales. Otra de sus funciones es recibir, analizar e investigar casos denunciados y, por supuesto, emitir recomendaciones a las autoridades competentes para que estas violaciones se solucionen de la forma más pacífica. Hay otro organismo aquí en México del cual últimamente se ha estado hablando, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es la CONAPRED. Creo que, yo no sé si alguno de ustedes lo haya escuchado últimamente, pero pues ahí ha habido algunos rumores. Entonces, este es un organismo que tiene como fin eliminar la discriminación en todo el país, contribuyendo a que toda persona goce sin discriminación de sus derechos. Entonces, bueno, como paréntesis, a mí me da muchísimo gusto que la próxima representante de esta organización sea una mujer y sea una mujer indígena, porque yo creo que es un rostro que nos va a representar a la mayoría de los mexicanos. Bueno, todas estas organizaciones en conjunto nos van a educar o trabajan para educarnos de cierta forma para que nosotros seamos conscientes de nuestros derechos y, por supuesto, respetemos los derechos de los demás. Entonces, estos derechos nos van a educar acerca de la autonomía y la libertad. Entonces, todos los seres humanos nacemos libres, ¿no? No importa el lugar de nacimiento, todos somos libres y debemos contar con las condiciones sociales y culturales para nuestro desarrollo. También estas organizaciones trabajan para que haya justicia social. Entonces, ¿qué quiere decir la justicia social? Pues que haya una distribución equitativa de las oportunidades que se nos brindan para cubrir nuestras necesidades, no solamente las individuales. Ya les mostré al principio que también tenemos necesidades sociales, ¿verdad? Con respecto a las diferencias culturales, pues no importa tu origen étnico, siempre vas a tener derechos humanos, ¿no? Donde tanto tú como los que te rodean ejerzan su libertad con respeto y con responsabilidad, porque claro, tenemos derechos, pero esa es parte de nuestras obligaciones. Pero entonces, hasta aquí hemos estado hablando de derechos humanos y todo eso, ¿no? Pero el tema es vida comunitaria. Entonces, ¿qué tienen que ver los derechos con la vida comunitaria? Bueno, pues para realizar acciones colectivas es necesaria la participación de todas las personas que integran un grupo. Esa participación, como ya lo he estado recalcando y lo voy a seguir recalcando, tiene que ser responsable. Entonces nosotros tenemos la obligación de contribuir a ese bien común. Ya hace un ratito comentaba acerca de la democracia. Pues bueno, para que nosotros podamos participar en la vida democrática de forma responsable, pues tenemos que contribuir al bien común y respetar los derechos de otros. Entonces, ¿esto cómo se logra? Bueno, pues es algo bien importante y que, como les digo, voy a estar recalcando durante todo el video, que es asumir nuestros derechos y que son aspectos de la naturaleza humana, y asumir los de los demás. Esto obviamente siempre viéndonos como iguales. La igualdad tienen que tatuársela casi en la frente, porque es algo que es la base de los derechos humanos. Entonces nosotros tenemos que reconocernos como parte de una sociedad que vive entre iguales, siempre, ¿no? No importa si tienes un poder adquisitivo mayor o menor, no importa si tienes la piel más clara que la gran mayoría de los mexicanos, todos somos iguales. Entonces hay que reconocer esa diversidad cultural, esa diversidad étnica, y reconociéndonos a nosotros mismos y a los demás con las mismas oportunidades y derechos. Entonces, para ello, nosotros vivimos en una comunidad democrática, ¿no? Creo que ya saben que México es un país democrático. Entonces, todas sus comunidades tienen que ser democráticas. Entonces, ¿por qué? Porque la democracia es una forma, no solamente es una forma de gobierno,
sino también es un conjunto de valores, principios, normas y procedimientos que son expresados por medio de una organización de gobierno. Pero bueno, entonces, por ejemplo, aquí les puse una imagen que habla acerca del poder de la gente. ¿Por qué el poder de la gente? Pues porque nosotros realmente somos los que gobernamos, los que tenemos que imponer nuestra voluntad, claro, por el bien común, ¿no? Y esa voluntad un representante la tiene que llevar a cabo. ¿Cuáles son las características entonces de una democracia y por qué tienen que ver tanto con los derechos humanos? Porque una democracia o una comunidad democrática siempre respeta la igualdad de los derechos. De hecho, los derechos son la base completa de la democracia. Esta democracia siempre va a ir en búsqueda del bien común. Aquí no van a existir intereses particulares o de un solo grupo, tiene que ser un bien en conjunto. Vamos a ejercer una libertad con responsabilidad, lo que ya les había comentado. Tenemos que ser responsables de nuestros actos y de lo que decimos, ¿sale? Cuando nosotros tenemos todo esto, existe una justicia y una equidad, ¿sale? Existe un trato solidario e igualitario y por supuesto que esto nos permite resolver conflictos mediante el diálogo. Estas son las características de la democracia. Hay más, por supuesto, pero esas las vamos a ver más adelante en otros temas, donde tengamos que ver más a fondo la democracia. Pero ahorita estamos viendo la vida comunitaria y por qué la vida en comunidad tiene que ser democrática. Entonces, ¿en qué nos va a convertir esto? Pues bueno, vamos a hacer una ciudadanía responsable que incluye y respeta todos los grupos sociales, ya lo habíamos comentado, sin distinción de color de piel, de género, religión, preferencia sexual, etc. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, todos los miembros de una comunidad vamos a ser beneficiados de esta vida colectiva, de esta participación de manera activa en la democracia y en la toma de decisiones. Todos tenemos que participar. Por ejemplo, si ustedes definen su comunidad en su salón de clases, ustedes se tienen que organizar de manera activa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si su salón de clases, van a determinar si su salón de clases necesita pintura, necesita un cambio de bancas, necesita un pizarro nuevo, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes tienen que determinarlo en conjunto. Una sola persona no lo puede definir, tiene que ser en conjunto y obviamente tiene que ser por el bien de todos, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, ¿esto en qué nos va a convertir? Pues bueno, vamos a hacer una comunidad fuerte. Esto también va a fortalecer los espacios que la conforman. Por ejemplo, ya les comentaba que si ustedes definen su comunidad en su escuela o en su salón, pues todos estos espacios que conformen esa comunidad, pues van a ser fuertes, digámoslo. Van a compartir un mayor respeto, ¿sale? Entonces, ¿esto en qué les beneficia? Bueno, pues en que todos los miembros de la comunidad, con esa participación de manera activa y democrática en la toma de decisiones, salgan beneficiados. Ya les he repetido que tiene que ser por el bien común. Aquí no va a haber intereses particulares, ¿sale? Entonces, todos se van a ver beneficiados, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Pues yo creo que ustedes ya más o menos lo intuyen, y es reconociendo nuestros derechos y obligaciones. Esto, obviamente, siendo responsables de nuestros actos, de lo que decimos y respetando siempre las diferentes opiniones. Por ejemplo, pues a mí, si me gusta el rock, yo no voy a criticar o a hacer sentir menos a una persona a la que le gusta el reggaetón o cualquier otro tipo de música, ¿sale? Entonces aquí nosotros tenemos que respetar siempre la diferencia de gustos y de opiniones. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad acerca de la organización colectiva. Vamos a leer este recorte de periódico y bueno, se titula "A 3 años de su creación, las demandas de acciones colectivas casi no se usan". A 3 años de que entró en vigor la reforma legal que le dio existencia, el recurso legal reconocido como acciones colectivas casi no ha sido utilizado, y los pocos casos que se desahogan en tribunales no han llevado hasta ahora a una sola sentencia definitiva para proveedores de bienes o servicios. Por ejemplo, la demanda más reciente fue presentada por la Procuraduría
Procuraduría Federal, de Protección al Ambiente, Profepa, contra los gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México por permitir la descarga clandestina de aguas negras en la presa San Joaquín en Tecamachalco. Fue presentada bajo la figura de la acción colectiva difusa, vigente desde el 2012 para defender intereses de grupos indeterminados de personas. Las acciones colectivas son un modelo legal copiado de un recurso similar que se utiliza muy comúnmente en Estados Unidos y que se conoce como class actions o acciones de grupo. La dificultad de concretar las demandas de acción colectiva obedece a la redacción confusa de la ley, los múltiples requisitos para que procedan las acciones y los obstáculos a las acciones civiles que pretenden dedicarse a esta actividad, además de la renuncia de los jueces para administrarlas. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a hacer un pequeño cuestionario nada más para ejercitar un poquito esto. Y la primera pregunta es, ¿cuáles creen que deben ser los beneficios de las acciones colectivas? Pues bueno, ya sabemos que cuando nos organizamos de forma colectiva, responsablemente, por supuesto, vamos a tener beneficios en una comunidad y vamos a ser una comunidad pacífica. ¿Cuál es una de las acciones colectivas que se ejemplifican en la nota? Bueno, pues ya también lo comentamos, que es la demanda contra los gobiernos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y Estado de México por permitir la descarga clandestina de aguas negras en la presa San Joaquín. Y bueno, la última, ¿qué responsabilidades individuales se requieren para participar en las acciones colectivas? Pues ya lo habíamos también dicho muchas veces, pero quiero que les quede súper claro, que es respetar los derechos y formas de pensar de cada miembro de la comunidad. Vamos a hacer otras preguntas que ya son fuera de este ejercicio. Estas preguntas son importantes porque pueden venir en su examen en relación con el tema que acabamos de decir. Entonces, la pregunta 1, que yo creo que ya con tanto que les dije ya se la tuvieron que haber aprendido, y que es, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, inciso A, son parte de la historia porque han evolucionado desde su creación. Inciso B, son reglas que defienden intereses individuales. Inciso C, son obligaciones que tenemos los seres humanos. O inciso D, son criterios universales inherentes a las personas por el solo hecho de nacer. Pues ya sabemos que entonces la respuesta es el inciso D, ¿verdad? Los derechos humanos son una serie de criterios universales inherentes a las personas por el solo hecho de nacer, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, color, religión o alguna lengua hablada o cualquier otra condición, ¿no? Por ejemplo, yo soy de aquí de Iztapalapa y he escuchado muchísimas veces, se los juro que casi cuando conozco a una persona y le digo que soy de Iztapalapa, claro, cualquier persona fuera de Iztapalapa, me dice, no, es que ya roban mucho, ya nos vas a sacar la cartera, traes ahí tu cuchillo. Y yo bromeando les digo que sí, pero bueno, eso es ya poner un prejuicio y ponerle una etiqueta a las personas. Entonces nosotros no vamos a calificar a las personas como con prejuicios, ¿sale? Entonces eso no debemos de hacerlo. La siguiente dice, los derechos humanos no solo son preceptos a los que todo ser humano tiene derecho a acceder, también son modelos con los que se construyen, vamos a completar ahí la frase, mediante los cuales los derechos humanos se conducen ante la vida. Entonces, inciso A, valores, inciso B, derechos, C, mandamientos, o D, objetivos. Nosotros ya sabemos que es el inciso A. Derechos no podemos ponerla como opción porque estaríamos haciendo un pleonasmo, ¿no? Mandamientos, pues no estamos tampoco hablando de religión. Y objetivos, pues tampoco quedaría, ¿no? Entonces, la respuesta es el inciso A. Los derechos humanos no son solo lineamientos jurídicos o derechos de los cuales todos los gobiernos son garantes, sino que también son fuente de inspiración de conductas y valores como la justicia, la tolerancia y el respeto. La siguiente, ¿cómo se logra una sana convivencia en una comunidad? Bueno, ya también hemos comentado, ¿no? Pero vamos a responderla. Inciso A, tomando decisiones participativamente. Inciso B, tener una competencia regulada. Inciso C, teniendo intereses particulares. O inciso D, reconocernos como parte de una sociedad con igualdad de derechos. Pues obviamente, ¿no? Obviamente es el inciso D, reconocernos como parte de una sociedad con igualdad de derechos en la que nosotros podemos ejercer nuestra libertad de forma siempre responsable. La siguiente, ¿de qué manera se rompe la paz en una comunidad? Bueno, eso lo vimos cuando vimos
Lo expliqué cuando vimos los videos. Inciso A, por mandato de la OACDH. Pues no, ¿verdad? Porque esta es una institución que se encarga precisamente de defender los derechos humanos para que la paz en una comunidad exista. Inciso B, por aspectos de la naturaleza humana. Inciso C, porque son intereses jurídicos de particulares. O inciso D, por no respetar los derechos humanos. Entonces, es el inciso D, ¿sale? La paz de una comunidad se rompe por falta de equidad, por prejuicios, por discriminación y por el incumplimiento de las leyes, pero principalmente por no respetar los derechos humanos. ¿Qué institución en México se encarga de proteger los derechos humanos? La OACDH, no, porque esa es una organización mundial. La UNAM, pues tampoco, ¿verdad? Eso es una institución educativa. La CNDH, pues por supuesto que sí. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de proteger los derechos humanos, atiende quejas sobre violaciones a las garantías individuales cometidas por autoridades públicas. Son características de una democracia. Creo que esta es la última pregunta. Inciso A, limitar nuestros derechos, actuar libremente y con poder legítimo. Inciso B, libertad ejercida con responsabilidad, respeto a los derechos humanos, búsqueda del bien común. Inciso C, resolución de problemas con competencia, paz social, solidaridad. Inciso D, tener intereses y necesidades particulares, organizarnos para actuar libremente y creer en Dios. Pues obviamente, por descarte, pues es el inciso B. La democracia no solo es una forma de gobierno, también es un conjunto de valores, principios, normas que respetan los derechos de toda la comunidad. Entonces, por mi parte, este ha sido el tema de vida comunitaria. Espero que les haya ayudado mucho y no solamente a hacer su examen y a salir bien en su examen, sino a tener un poquito de reflexión acerca de las realidades que estamos teniendo en nuestro país. Les invito a que entren a estos 2 links, por favor cópienlos, porque ahí van a encontrar material de apoyo, no solamente para la materia de formación cívica y ética, sino para las demás materias.